Contexto Financiero. Nos da muchísimo gusto recibir al licenciado Jorge Cepeda Rubalcaba, experto en finanzas, en este Contexto Financiero. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Marcela. Bueno, pues el tema de moda últimamente ha sido qué va a pasar con el crecimiento económico de la economía global, de la economía mundial. Aquí habría que analizar primero de dónde o cómo se da esto de los ciclos económicos. Prácticamente desde el 60 hasta el 2008, el promedio del ciclo económico, un ciclo económico es, primero se expande la economía y luego hay una cresta y luego se desacelera, inclusive hay economías que llegan a recesión, ¿verdad? Recesión significa una disminución negativa en el crecimiento de la economía. Entonces aquí, desde el 60 prácticamente hasta el 2008, el promedio de ese ciclo económico dura 5 años, pero desde el 2008, digámoslo así, durante 9 años consecutivos, ya casi lo doble del promedio que dura un ciclo económico, pues fue de expansión económica. Y esta expansión económica pues se explicó muchísimo prácticamente desde el 2009 al año pasado, en principios, que se explicó muchísimo por la medicina tan fuerte que hubo de hacer, pues principalmente todos los bancos centrales del mundo, ¿no? Liderados por la Reserva Federal de Estados Unidos, a manera que bajaron las tasas de interés de una manera impresionante. Inclusive Estados Unidos, acuérdense, se fue casi al 0% en la tasa. Hubo países que a los depósitos bancarios les cobraban. En fin, o sea, fue tan fuerte esa medicina que contribuyó a una expansión económica importante durante varios años, 8 o 9 años, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, como China, etcétera. Y luego después se acaba esa historia o esa medicina y dicen los bancos centrales, bueno, pues ese crecimiento económico ha coadyuvado a que se generen presiones de inflación. Y entonces las presiones de inflación se tienen que aminorar ahora aplicando medidas de política económica que se denominan monetaria restrictiva, es decir, aumentos en la tasa de interés. Si se acuerdan, desde el 2016 finales, 2017, etcétera, la Reserva Federal empezó a subir y a subir y a subir la tasa de interés para desmotivar el consumo, la inversión, etcétera, a manera de que se bajaran las presiones de inflación. México no se quedó atrás. Nosotros venimos de un crecimiento de 3% y llegó hasta el 8.25%. Todo ello, bueno, pues ha coadyuvado también con éxito a que se estabilice los precios en la economía. En lo particular, bueno, pues en México sí en esto, hablando de esto del crecimiento económico, pues sí han estado cambiando las expectativas de qué va a pasar este año y el siguiente con la economía mexicana. Sí, en el contexto de los analistas se descarta una recesión, ¿no? Pero sí se va a dar un proceso de desaceleración económica. Están cambiando los precriterios de política económica, el pronóstico para este año, amén de que la mayor parte de los analistas coinciden de que puede ser al 1.5% de crecimiento en lugar de un 2%. También organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional está diciendo no, nosotros creemos que todavía va a bajar más la economía de este año, y le dan dos razones. Una, que sigue la política monetaria restrictiva, es decir, tasas del 8.25% tendrán necesariamente que irse bajando para motivar la inversión, y la otra, pues que la inversión está a la expectativa porque pues hay incertidumbre en relación a la implementación de la política económica de la nueva administración. En ese sentido, pues le da un sesgo
más negativo a la economía todavía y bueno, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? El señor Ursúa está declarando últimamente, el secretario de Hacienda, que coincide con los pronósticos del presidente de la República de que no, todo el mundo se equivoca, todo el mundo no está bien, y nosotros sí le estamos pronosticando un 2% de crecimiento. Híjole, pues de 1.5, 1.4 al 2, muchísimo aplicación de programas de inversión que debe de haber para lograrlo. Entonces, ¿en dónde va a estar eso? Pues no se ve muy claramente en la parte del sector público. ¿Por qué? Porque normalmente el primer año baja la inversión pública o el gasto público destinado a coadyuvar a la actividad productiva, normalmente, y no se diga este año. Y por otro lado, bueno, pues a mí me gustaría que fueran demasiado claros, pues ya para que de una vez por todas implementen mecanismos de motivación y de incentivos a la inversión productiva nacional y al extranjero. Claro. Entonces, en ese sentido, si se despierta ese ánimo de la inversión, pues ¿por qué no pensar en los 2%? Pero como que no se ve nada claro, ¿no? Claro. Pues hasta aquí el comentario. Sí, porque además no ha sido una sola institución o los propios organismos internos, sino los externos los que vienen diciendo y especulando, o mejor dicho, pronosticando que el crecimiento no se dará como se quería que se diera. No. La institución para la cual colaboro lo bajó primero lo tenía en 2 y luego lo bajó a 1.8. Y ahorita lo traemos más o menos al 1.5%, ¿no? Sí. Hay gente que ya lo está estimando al 1.3%. Pero bueno, al final es crecimiento, paupérrimo, chiquito, otra vez, pero al final crecimiento. O sea, ojalá y no estemos hablando más adelante de un proceso de recesión económica. Ni lo mande Dios. Exactamente. Eso es lo que preocupa. Ahora, ¿todo es por las decisiones internas o por lo que está pasando en el mundo, Jorge? Son las dos cosas, Marcelo. Es evidente que lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, las manufacturas en Estados Unidos, en el índice de manufacturas en Estados Unidos, en los servicios, en China, en Europa, pues fueron a la baja desde el año pasado y no se diga este año, todos. Entonces todo ello repercute, o sea, te baja el proceso de la manufactura a nivel mundial y pues tiene que mermar nuestro proceso de exportación. Y en ese sentido, pues también la exportación, si contribuye a más de un 30% de nuestro Producto Interno Bruto, pues obviamente tiene que incidir en una baja en el crecimiento de nuestra economía vía nuestro sector externo, ¿no? Claro. Y por el lado interno, pues también, o sea, como te digo, hay expectativa, hay incertidumbre, hay como que veo que la inversión no está del todo motivada como para que se lance a invertir. O sea, si hay apertura con los empresarios, si hay apertura con los banqueros, etcétera, pero como que los detonantes para esa motivación o ese incentivo que se requiere para la inversión, pues no se ven todavía muy claros. Y cuando la inversión se agacha, pues definitivamente también coadyuva a que no crezca la economía. Así es. Bien, pues muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros y por ofrecernos tu comentario. Andrea, hasta luego. Gracias, Marcela. Adiós, Jorge Cepeda Rubalcaba estuvo con nosotros.